Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Zulo, baterista y co-creador de Les Elements y hoy les traigo el cuarto encuentro Leernos con el maravilloso profesor Juan Carlos Arango. Él es magíster en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad de Antioquia. Ahí tuve la fortuna de ser su alumno y así fue como nos conocimos y pudimos compartir un poco y hacerle esta invitación para que viniera hoy aquí a hablarnos de unos temas muy interesantes como son la filosofía, la educación y la economía en tiempo actual. Con ustedes entonces el profesor Juan Carlos Arango y mi compañero Nick Ruiz. Bienvenidos a los encuentros Leernos. Salud. La vida pasa y mis manos seco, el viento rosa mi rostro hilo, distingo el amor o el odio Muy solo. buenas tardes a todos y todas. El día de hoy estamos en el cuarto encuentro de Leernos, la plataforma de conversaciones que ha abierto el grupo artístico Les Jeremens para profundizar sobre todo en bastantes preguntas que a uno como ser humano le quitan el sueño, no lo dejan dormir. Y hoy nos encontramos con el maravilloso profesor Juan Carlos Arango. Profe, ¿cómo está? Muy bien, Nico. Muy a la expectativa de esta oportunidad de conversación sobre los asuntos que nos convocan. Sí, señor. Muchas gracias por invitarnos. Estamos en el set del día de hoy. Es la casa del profe que muy amablemente nos abrió las puertas de su casa. Entonces le agradecemos infinitamente porque además almorzamos y fue un chef maravilloso, maravilloso y pues la casa está hermosa, está súper bonita. Muchas gracias, profe, de A la corazón. orden, con el mayor amor para que ustedes disfruten de este espacio. Muchas gracias. Entonces, bueno, digamos como que la dinámica básicamente de leernos es profundizar en diferentes aspectos, como que a uno como ser humano en el ámbito musical, artístico, lo van inquietando poco a poco. Y es que el proceso artístico nos lleva a un montón de avatares, eh, pero, pero sobre todo en ese momento de la creación, tratar de consolidar buenas letras, un buen tema. Eh, hay un montón de circunstancias y también de afectos que juegan en ese espectro del artista. El profe tiene un acercamiento bastante profundo sobre la epistemología, ¿cierto? Eres docente de epistemología. Correcto. Soy hace más o menos 8 años docente de cátedra del curso de epistemología de las ciencias económicas y ahí pues he profundizado mi gusto por la filosofía y sobre todo por los temas que tienen que ver con la ciencia, el conocimiento, la tecnología, la innovación, ¿sí? Que están relacionadas pues con reflexiones y preguntas mucho más profundas de la filosofía. Sí, y nada más y nada menos que en la Universidad de Antioquia. Sí, señor, en la Universidad de Antioquia, un espacio que por regla general es un espacio crítico, es un espacio para el encuentro, para el pensamiento, para la diferencia. Profe, cuéntanos un poquito cuánto tiempo llevas en la Universidad de Antioquia. Yo llevo en la Universidad de Antioquia desde el año 1998, es decir, he hecho un ejercicio de docencia de más de 20 años, ¿sí? Con una interrupción en el año 2017, que fue a causa de un viaje que hice para iniciar un doctorado en España, pero una vez regresé, porque fue básicamente en la modalidad sándwich, uno va y viene, en el regreso volví y me reincorporé a las cátedras. ¿Y cómo inicia este proceso, profe, de, digamos, como de ser educador? ¿Cómo llega a ti ese elemento de la educación, pues, como práctica de vida? Por pura casualidad. Es decir, en ningún momento de mi formación como estudiante universitario me planteé la posibilidad de ser docente, ¿sí? Cuando era estudiante, pues tenía una concepción, digamos, algo libre o silvestre de mi ejercicio profesional. Yo quería estudiar la economía
pero me soñaba más como un viajero, escritor, andar por ahí a la sombra de un árbol escribiendo poemas. Muy bohemio. Sí, pero a ver, digamos que la docencia me llega en un momento muy crítico de mi vida. Estaba pasando por una profunda depresión debido a problemas familiares y a que no me había insertado al mercado laboral. Entonces, fruto, digamos, de esa depresión, decidí un día ir a la universidad, a la biblioteca. Y allí me encontré con un texto de Emile Cioran llamado En las cimas de la desesperación. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos, lo vi en un estante. No sé por qué me llamó tanto la atención ese libro, un libro de lomo verde. Sí. Pero cuando veo el título y saco el libro de la estantería, en la portada hay una imagen de una pintura que es muy conocida, de un grito, que es una figura de una cabeza gritando. Sí. Y eso me llamó poderosamente la atención porque precisamente en esos días, digamos, de tanto aciago, estaba pensando también mucho en el suicidio. Sí. Y abro el texto de Cioran y precisamente en la primera parte hay un epígrafe que decía más o menos así: este libro lo escribí para salvarme del suicidio, algo así. Y empecé a leerlo y lo terminé en una tarde, ¿cierto? Pero más allá de eso, pues tuve la oportunidad de encontrarme con un compañero, digamos mi mejor compañero y amigo de carrera, el profesor Germán Valencia, y quien me dijo que pasara por el departamento de economía, que la profesora en ese tiempo, jefe de programa, que era la muy querida profesora María Teresa Lopera, necesitaba docentes porque algunos de ellos habían pedido licencia de estudios, comisión de estudios, entonces estaban necesitando personal. Sí. Entonces fui, ella era la titular del curso de ética profesional, otro curso al cual yo me dedico. Y ¿que lo heredaste? Se lo heredé a ella, precisamente, una responsabilidad muy grande. Tremenda. Porque ella es filósofa, economista, tiene un doctorado en filosofía, una mujer maravillosa, supremamente estructurada, a la cual le aprendí mucho, entre esas enseñanzas, el amor a la filosofía, ¿cierto? Entonces me dijo que me parecía si yo me encargaba del curso de ética y de otro curso que había dejado un profe libre, que era Macroeconomía 4, básicamente Hacienda Pública. Entonces yo le dije, listo. Yo empecé a estudiar para esos cursos como 5 meses antes de iniciar semestre, porque además tenía la particularidad de que en el curso de ética me iba a encontrar con excompañeros míos, entonces la responsabilidad era mucho más alta. Y empecé la docencia por ahí, y por ahí me fui yendo. Llegaron algunas invitaciones para ser docente de la Universidad de AFID, en la Facultad de Ciencias Económicas, en el curso de Pensamiento Económico. Y por ahí me fui yendo y le fui encontrando como el saborcito a la docencia, el gusto, y siempre como con una idea, y era no hacer aquellas cosas que me disgustaban que hicieran ciertos profesores conmigo, lo que uno considera profesores malos, ¿cierto? O malas prácticas de la docencia. Entonces, igualmente pues es un proceso en el que uno tiene que desaprender mucho, porque a uno lo forman en cierto esquema y cierto paradigma, que uno también pues lo hereda, y uno, digamos, se forma con esos vicios, y llegar a la docencia a hacer lo mismo, ¿cierto? Pero igualmente con el paso del tiempo uno va, o en mi caso, reflexionando sobre el quehacer docente, sobre reinventarse cada semestre, sobre humanizar la docencia, sobre entenderla como un espacio en el cual uno se encuentra con el otro, y ese otro está lleno de vida, de vivencias, de contextos. No hay que entenderlo solo como un sujeto que está ahí sentado recibiendo información, sino que concebirlo pues desde una perspectiva más humanista. Yo en eso soy muy romántico, por decirlo de algún modo, y me he venido como asumiendo en ese rol, ¿sí? Pero la docencia me llegó fue por pura casualidad. Nada más y nada menos que por ese ejercicio
humanista, de encontrarse con el otro, con la diferencia, que creo que me parece bastante particular. Voy a hacer un paréntesis antes de mencionar lo que iba a decir sobre la otredad. Es que cuando dijiste el texto de Cioran, no sé si ellos son contemporáneos, Albert Camus y Cioran, o Cioran es un poquito la real pregunta sobre la filosofía, o la real pregunta de la filosofía es el por qué vivir, que es, digamos, como que una pregunta que debería ocuparse todo ser humano. Y el preguntarse por qué vivir, de alguna manera, es también preguntarse: ¿estoy viviendo de manera consciente mi vida? Y si soy consciente de la vida que estoy viviendo, ¿estoy feliz con esa forma de vida? ¿O me siento bien con esa forma de vida? Entonces yo creo que eso es algo como que uno va postergando, como que digamos como que el ejercicio social o la práctica social lo lleva a uno como a ciertos escenarios en los que uno está como en una deriva irreflexiva, en la que uno va circulando, va cumpliendo unos roles y uno funciona como si fuese una maquinita. Y cuando llega el momento, en la cama, ¿cierto? Uno llega a su cuarto, se acuesta, mira hacia arriba y dice: ¿yo por qué estoy haciendo esto? Eso es algo que le puede haber pasado a muchos y que seguramente le ha pasado a muchos. Entonces Camus empieza a desarrollar digamos, como todo un esquema dialéctico del por qué la vida. ¿Sí? Tiene un texto, no sé si de pronto lo has leído, profe, es muy interesante, un ensayo que se llama El mito de Sísifo. Sí, alguna vez pues lo abordé, lo empecé a leer. También he leído algunos comentarios sobre el mito de Sísifo, que básicamente yo creo que nos lleva a la reflexión sobre no solo la pregunta trascendental que haces de por qué vivir, sino qué sentido tiene vivir. Y esas son preguntas trascendentales de la filosofía. La filosofía, como dice Nietzsche, es el arte de reflexionar o pensar a martillazos, ¿cierto? Y esas preguntas sacuden fuertemente. Algunos las evitan, sí. Las evitan porque generan angustia, porque es más fácil vivir. Exactamente, la vida se hace más fácil cuando uno no se hace esas preguntas, ¿sí? También muchas veces nos enrollamos en este cotidiano vivir, en esto que nos envuelve todos los días, del trabajar, del sobrevivir, del devengar un ingreso. Entonces uno se va olvidando de alguna manera de esas cuestiones, pero hacerse esas preguntas es algo trascendental. Yo creo que eso tiene que ver con el quehacer filosófico, ¿cierto? Más que del filósofo, de hacer filosofía. Y lo otro es que uno como docente, cuando hace esas preguntas, acude mucho, ¿cierto? Porque es como encalambrar a los estudiantes, pues no a todos, a los que se dejan. Esas preguntas acuden y a veces incomodan muchísimo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué vivir y el sentido que tiene la vida? En ese ensayo del mito de Sísifo, el sentido se vuelve una rutina, ¿cierto? Es decir, es como lanzar una piedra de una montaña, irla a recoger, volverla a subir. Y yo creo que todos hemos experimentado de alguna manera esa sensación de una vida rutinaria que se repite todos los días, ¿cierto? Un poco en la idea nietzscheana del eterno retorno de lo mismo. Y a veces uno hace como un alto y uno dice: no, tengo que salirme de este círculo y hacer algo distinto, romper con eso, ¿cierto? Buscar. Yo creo que ese encuentro con Cioran en la biblioteca de la Universidad de Antioquia fue parte de la búsqueda, ¿sí? Y uno emprende esas búsquedas por diferentes caminos, ¿cierto? La autoformación, el arte, ¿sí? La lectura, el deporte. Pues hay muchas maneras en que los individuos buscamos esas respuestas que tal vez no tengan, esas preguntas, perdón, que no tienen respuesta. O no tienen respuesta única. También, ¿cierto? Y caminamos, digamos, en la incerteza y en la especulación filosófica.
es un mar de incertidumbre. Podría decir uno que el devenir o el tratar de encontrar sentidos es un mar de incertidumbres y que, bueno, poco a poco vamos tratando de, al menos algunas personas, otras, bueno, me voy a retractar. Yo creo que en algún momento de la vida de una persona se plantea esa pregunta y hay crisis, entra la crisis. Puede ser en la adolescencia, bueno, digamos como que también es muy generacional. Yo lo he percibido también de formas muy generacionales. Algunas personas en la adolescencia, otros en la mitad digamos como de su momento más productivo en términos de conocimiento y de capacidad física. Hay otros que más en la vejez, ya cercanos a los últimos días de su vida, llega una crisis, ¿cierto? Digamos como esa introspección y esa retrospección de su propia vida, hacer ese análisis rápido de si lo que hice realmente significó o no significó. Pero bueno, profe, entonces ese gran paréntesis, porque me interesó mucho ese momento, una metáfora, me hice una imagen mental muy bonita de un joven universitario que llega a la luz. Llega sí, la biblioteca es luz y los libros son luz entre tanta incertidumbre, tanto lúgubre, y llega y encuentra una lumbrera y la agarra y con eso se sujeta. No, y especialmente un autor como ese, que ese sí es de los que golpea fuerte, ¿no? ¿Cierto? Porque las preguntas que hace Cioran sobre la existencia son brutales y lo llevan a uno pues como a cierto pesimismo, un pesimismo a veces muy oscuro, ¿sí? Pero eso yo creo que lo bonito de Cioran es eso, que no es realmente una filosofía de la muerte, sino del vitalismo, ¿sí? Entonces, cuando uno lo lee, realmente descubre a alguien que ama profundamente la vida, ¿cierto? Pero sí, ese fue un encuentro inolvidable. Sí, y mira qué tan interesante ese tema de ciertas lecturas, como esos significados fundamentales que tienen en las personas, ciertos textos que llegan, no los buscan, llegan solitos. Entonces, bueno, yo le quiero preguntar, profe, digamos como que en el ámbito social se le conoce como docente universitario, pero usted ¿cómo se reconoce a sí mismo? ¿Quién es Juan Carlos Arango para Juan Carlos Arango? Pues esa es otra pregunta filosófica muy tesa. ¿Quién soy? Me parece que esa es la pregunta por excelencia de la filosofía, ¿cierto? ¿Quién soy? Me hace acordar de un ejercicio que algunas veces hice con los estudiantes del curso de epistemología, cuando toco el tema del cogito cartesiano y la conciencia que se piensa a sí misma. Tuve la oportunidad varias veces de hacer un ejercicio con los muchachos, y era que se miraran 5 minutos frente a un espejo y me dijeran qué sentían. Vieron un monstruo ahí. No, tenaz. Incluso recuerdo mucho una estudiante de la sede de Andes, de Yarumal, que haciendo el ejercicio se puso a llorar, ¿sí? Me dijo que no había soportado 5 minutos y que eso la había movido muchísimo, ¿cierto? Entonces, enfrentarse a sí mismo, mirarse al espejo y hacerse la pregunta ¿quién soy? Es un desafío, ¿sí? Pero ¿cómo me concibo? Yo me concibo como un individuo inquieto que tiene preguntas, y hay una pregunta que, digamos, me asiste muchísimo y me inquieta bastante, y yo creo que hace parte también de mis búsquedas, y es la pregunta por la muerte. Ese es un tema que, de alguna manera, del cual no me he logrado soltar o no me he querido soltar, pero, digamos, hace parte, de mis reflexiones permanentes, de mis búsquedas, y eso hace que yo me considere un explorador. Es decir, yo voy buscando, y en esa búsqueda he encontrado autores, he encontrado alumnos que se han vuelto amigos, encuentros cercanos con gente muy especial en la labor docente,
y, y una inquietud intelectual permanente, es decir, preguntándome siempre por cosas como esa, como la muerte, que hay, si es que hay algo después, que se sentirá morir, ¿cierto? Y de alguna manera esa pregunta es la que me ha llevado a leer filosofía, a filosofar un poquito y a encontrarme con algunos de esos autores. Hay un tema muy interesante que digamos como que las artes cinematográficas, en algún momento vi una película muy interesante que creo que se llamaba Borderline, algo así, línea de vida. Y eran un grupo de médicos, de estudiantes. ¿La has visto, cierto? Sí, incluso se hizo un remake, Sí. se hizo 2 versiones. Sí, que trataban de buscar y expandir el conocimiento porque se inducían la muerte y, y retomaban los digamos como los recuerdos de esos momentos de muerte. Hay una serie, disculpame, muy parecida a esa en Netflix que se llama OA. No sé si la has visto. Sí. También tiene que ver con un científico que experimenta con otras personas para mirar qué hay después y los trae luego a la conciencia. Sí. Y hay otra que también me parece muy, muy bonita, pues bonita y también bastante pesada en términos de qué lo que le pone a uno a reflexionar, esa contemplación estética también que hace la película, se llama Mártir, no sé si la has visto. Porque digamos como que se trata de forzar lo humano, la capacidad sintiente del humano hasta la muerte, o sea, hasta que llega el punto de la muerte. Entonces un montón de científicos que le inducen a varias personas múltiples formas de dolor, múltiples y profundas formas de dolor. Y eso no tiene nada más y nada menos que ver con un asunto teológico de qué pasó con el mártir Jesús en el momento de su muerte, ¿cierto? De su muerte terrenal. Y bueno, es un culto, digamos, religioso muy ortodoxo, pero que se adscribe a las religiones abrahámicas y busca, digamos, la divinidad en ese momento, en el momento culmen de la muerte. Entonces es una película muy muy interesante que luego también pasa, porque como que encuentran qué pasa después de, encuentran la respuesta, pero cuando la dueña del culto la va a decir, lo que hace como acto público es que se suicida. Entonces deja a todo el mundo con la incógnita de qué fue lo que descubrió. Y entonces ahí causa como un montón de suicidios colectivos y bueno, una cosa muy, 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 muy interesante. Profe, digamos como que justamente en este, para ahondar un poquito más y entrar a las preguntas que digamos como que teníamos preparadas para la conversación del día de hoy, era el asunto del conocimiento. Estamos en un mundo en el que se ha desvirtuado el conocimiento filosófico, las maneras profundas de acceder al conocimiento, y estamos en una era muy light, muy, muy express, de los shorts, del contenido que es efímero, mediático, que es viralizable, pero que se va en un suspiro. Entonces yo le quisiera preguntar cómo ve el asunto de la epistemología, el conocimiento en sí en general en la época actual. Bueno, eso es una pregunta muy interesante y me lleva a mí a pensar en algo que he conversado con algunos colegas y que tiene que ver con la crisis de las ciencias humanas hoy en día. Yo creo que estamos en una época de una modernidad líquida, como dice Bauman, ¿cierto? De un conocimiento que se convirtió en un bien de consumo inmediato, ¿sí? Pero, digamos, las cuestiones fundamentales
las preguntas fundamentales se están dejando de lado. Además porque yo creo que también hoy la educación, especialmente la educación superior, se volvió muy pragmática, muy funcionalista y muy profesionalizante, ¿cierto? Entonces en lo que se convirtió la universidad, en algunos casos en un negocio, en otros se convirtió en una institución que no hace sino graduar gente. Sí. ¿Sí? Y lo he venido percibiendo, digamos, en algunas reformas curriculares, por ejemplo en el programa donde yo enseño en economía, y es que cada vez desaparecen más cursos relacionados con las humanidades, ¿cierto? El tema de, digamos, de cursos relacionados con la historia, con la filosofía, con la política, tienden a desaparecer en un ánimo muy pragmático, haciéndole como el juego al mercado. Es decir, esas cosas sobran dentro de la enseñanza, como dicen los estudiantes, son rellenos, pero el relleno realmente se convierte en la materia que hace las preguntas esenciales, fundamentales, ¿sí? Y digamos, nos hemos embarcado en un conocimiento light, ¿cierto? En un conocimiento, a pesar de que hoy en día tenemos internet que nos permite democratizar mucho el conocimiento, acceso a bases de datos académicos científicas, a youtubers científicos, a documentales, a libros, ¿sí? A secciones científicas en algunos periódicos, pero aún así hay como una especie de paradoja porque también hay mucha ignorancia, ¿cierto? Entonces yo creo que eso quedó en evidencia en la pandemia con todo este tema de los antivacunas o ahora con los terraplanistas, ¿sí? Todas estas, digamos, pseudociencias o pseudodiscursos que pretenden ser científicos y digamos, uno sí se pregunta por qué. Porque en una época donde hay un desarrollo científico-tecnológico tan importante, polula la ignorancia, ¿cierto? Entonces, me parece que tiene mucho que ver con, digamos, esta sociedad de mercado donde todo se mercantiliza y el conocimiento no ha sido la excepción, pero íbamos a un extremo. Yo no discuto con la idea de que el conocimiento sea una mercancía, porque de hecho es una mercancía y es lo que le ha permitido a muchos países incluso desarrollarse, ¿cierto? Cuando el conocimiento se convierte, digamos, en un insumo para resolver problemas, para generar innovaciones y para avanzar, es decir, para mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. Pero ya cuando, digamos, hacemos un ejercicio de una academia light, donde la profundidad es poca, donde lo que interesa es la matrícula, los indicadores de gestión, la gerencia de lo académico, entramos en esta crisis de las ciencias humanas, pero también del humanismo. Me parece que las sociedades, especialmente la nuestra, adolece de una profunda deshumanización, y uno lo siente y lo percibe, incluso en una institución que debería ser por excelencia humanista como la universidad, ¿cierto? Entonces a veces que a uno se le acerque un estudiante y le diga, profesor, no pude venir por una circunstancia especial con mi salud, y busque en uno una solución y uno se la dé, pero que también le digan a uno que hay profesores que ignoran totalmente esas circunstancias. Uno dice, pero no estamos en una institución que es por naturaleza humanista, ¿sí? Y cuando uno a veces hace un trámite en la universidad, los trámites son fríos, son mal atendidos, es una academia que da respuesta lenta, a veces sin, digamos, el contacto personal, sin el saludo, sin el encuentro, y eso duele mucho, ¿sí? Y no pasa solo con la universidad. Precisamente al respecto de esta deshumanización, entonces tuve, digamos, la mala fortuna de asistir al sepelio de una prima cercana que murió de cáncer cerebral, y yo veía una cosa muy especial en la iglesia donde se hacen las misas. Y entonces digamos, ese afán de los curas
determinar un servicio eclesial para entrar al otro, ¿cierto? Entonces uno ve que entra un cajón, sacan el otro cajón. Y yo le decía a mi esposa, pero ¿qué es esto? Esto es como la cadena de ensamble fordista llevada a estas instancias de la industria de la muerte, ¿sí? Y yo decía, pero, es decir, y un sacerdote que se echa un discurso arrancando diciendo que era una excelente hija, un excelente ser humano, una excelente mamá, y nunca la conoció, pero se abroga el derecho de decir esas cosas hermosas y con el afán siempre de cumplir con el culto, porque viene el otro servicio y esto de lo que se trata es de un negocio. A mí me pareció muy impactante eso, y eso se vive en muchos espacios de la sociedad, esa deshumanización. Usted toca y nos advierte de temas bastante interesantes, pero también un poco contradictorios, profe, porque usted está en una facultad de economía y de administración. Entonces, ¿cómo hace para tramitar esto que le inquieta, este aspecto humanista, con, digamos, como tiene, o sea, se podría, no sé si estoy haciendo una buena lectura, pero entonces tendríamos el síntoma y la enfermedad al mismo tiempo. Entonces, ¿usted cómo tramita eso y cómo lo trata de resolver en sus cátedras? Que eso me parece bastante interesante. No, yo creo que he recurrido a la resignación, es decir, tratar de cambiar a mis colegas es imposible. Me convencí de que es el sistema mismo en el cual la gente está metida. Pero me da esperanza el hecho de pararme en un aula a conversar sobre ciertos temas, a mostrar otras perspectivas, a dialogar con los estudiantes, aunque a veces los grupos son tan parcos que no dialogan, pero al menos, digamos, golpear allá en la conciencia con alguna pregunta o alguna elaboración que uno hace en ese espacio, ¿sí? Porque a mí el espacio de la clase me reconforta. Yo me siento transformado, yo me siento apasionado cuando estoy frente a un grupo, brindándole lo que sé, ¿cierto? Entonces yo creo que es desde ahí, porque lo otro es la queja, y la resignación por un lado y lo otro la queja, que básicamente la recibe o la comparto con mi esposa, la queja constante por toda esa deshumanización que uno a veces la siente en carne propia, ¿sí? El solo hecho de uno ir donde un médico a una EPS y que no te mire a los ojos, o que no le puedas hacer sino 3 preguntas, porque si haces la cuarta él ya no tiene tiempo de contestarte, ¿cierto? Y es como una especie de carrera contra reloj. Uno sale como decepcionado y uno dice, pero la medicina no es supuestamente un área humanista por naturaleza, pero también se ha deshumanizado. Entonces es cierta inconformidad que manejo en el espacio de lo privado, y la resignación a veces porque siento que no puedo hacer más, ¿cierto? Tratar de ser consciente de la humanidad del otro y de mi propia humanidad, y que eso se refleje en el trato, es decir, en la cordialidad, en la amabilidad, en el encuentro, en un estrechón de manos, en un abrazo, en que uno pueda dar ese calor al otro y construir un espacio de encuentro, ¿sí? Eso es básicamente lo que hago. Esa es tu forma de resistencia frente a este mundo que, sí, por ahí dicen como, no me acuerdo bien de la frase, ustedes me corrigen, pero en un mundo donde la norma es la deshumanización, humanizar sería la resistencia. Entonces... y hasta ridículo. O sea, porque a veces, digamos, esa actitud humanista se mira como debilidad o como cierta ridiculez. Es decir, es un mundo a veces tan frío y tan desaforado y tan, digamos, en este frenesí cotidiano, que cuando uno pues hace un pare y tiene uno la capacidad de humanizar el trato, como que este man es raro, este man, ¿cierto? Como qué ridículo eso, pero es, digamos, lo que debería ser. Sí, de hecho, pues, suele pasar como que hasta estamos en esta
La palabra sería una exacerbación de esa, de ese propio trato deshumano que ya lo humano nos parece extraño, nos parece fuera de lo normal. Hay un texto que a mí me parece muy bonito, que es de Manuel Levinas, se llama Totalidad e Infinito. Es maravilloso para trabajar la otredad, o un texto que debería estar en la mente de todas las personas, eh, sobre todo cuando Levinas también advierte esa máquina antropológica de exterminio técnico que fue los campos de concentración, y que es como, digamos como que fue, ¿cierto?, la cúspide de la maquinaria de la muerte, de la industria de la muerte, porque tenemos, digamos, como este rol problemático con el otro, no lo alcanzamos como a reconciliar del todo bien. Entonces cabe el espacio para el exterminio, cabe el espacio para el decir no eres parte de mí, eres un otro totalmente diferente, extraño, por lo que pase contigo no me interesa. Entonces en ese lo que pase contigo no me interesa puede pasar un montón de otras cosas. Entonces yo creo que es un texto que debe estar en el imaginario de todas las personas, y que le ayudaría a uno a pensarse en el mundo en el que estamos viviendo, donde justamente el trato con el otro es el inmediatismo, ¿cierto? Si me sirves, no me sirves, y hasta eso se refleja en las relaciones de pareja. Me satisfago con lo que tú me entregas o no, y si no me sirve, pues te dejo. Entonces vamos en ese ámbito de utilitarista del ser humano, de la condición humana, donde no encontramos la respuesta de que es otro ser que está sintiendo, otro ser que está ahí también con unas preguntas, con unos dolores, con unos pensamientos como que, bueno, que también habría que uno sentarse a tratar de resolver. Sobre las clases, profe, para conectar con lo que mencionas, hay un texto muy bonito también de Walter Benjamin que se llama La dialéctica en suspenso. Y le hago la pregunta, yo sé que no está dentro del itinerario, de hecho muchas de las cosas que estamos hablando no tienen nada que ver con el itinerario, pero ¿cómo se imagina usted un mundo con la capacidad dialéctica en suspenso? O sea, ya no podemos dialogar. Imaginémonos o tratémonos de imaginar un mundo donde el diálogo no exista. ¿Es posible un mundo así? Yo creo que no, pero sin embargo, la sociedad actual está dando sintomatologías de esa dialéctica en suspenso. En estos días nada más estaba leyendo unos titulares en las noticias que me llegan al celular, y veía una noticia que hablaba de los ermitaños en Corea, los jóvenes ermitaños, y ejemplificaban con un caso de un chico que duró 2 años encerrado en su habitación sin salir, ¿sí? Y yo me sorprendí mucho y empecé a leer. Hay un término técnico en coreano para referirse a esos ermitaños que es un fenómeno que está afectando mucho a los más jóvenes, y tiene que ver con, digamos, la sensación de no poder cumplir con las expectativas de éxito que les exige esa sociedad. Entonces deciden encerrarse, ¿sí? Entonces mira, o sea, hasta dónde puede llegar esa dialéctica del suspenso, o lo que algunos denominan las epidemias de soledad, ¿sí? Hay gente que está muriendo de estar solos, ¿cierto? O el caso del documental, un documental muy interesante que se llama El Imperio de los Sin Sexo, ¿sí? De cómo la juventud japonesa, una parte de ella no quiere tener relaciones sexuales, ¿cierto? Entonces se encuentran alternativas tan paradójicas o tan particulares como ir a un bar de gatos a acariciar un gato, o a ir a un sitio para que una mujer les abrace o les acaricie las orejas, ¿cierto? Sí, es decir, en un mundo interconectado, en un mundo donde impera la red social, la inmediatez y el contacto virtual con los otros,
digamos, hay gente que no tiene la posibilidad de encontrarse con el otro, está totalmente aislado, ¿sí? Entonces yo me imagino una sociedad muy patológica en ese sentido, es decir, una dialéctica en suspenso, pero como por momentos o en ciertas dimensiones de la sociedad donde el sujeto queda prácticamente aislado en un mundo de una red interconectada, ¿sí? Lipovetsky habla, dentro de su concepto del hiperconsumo y la hipermodernidad, precisamente de una paradoja que hay entre, digamos, el individuo, que él dice que, digamos, en otra época enfatizábamos mucho en el yo, y el otro, digamos, no aparecía tanto, a una sociedad donde el yo se enfatiza mucho, pero ese yo requiere mucho del otro, porque necesito expresar en la red social quién soy, qué hago, cómo vivo, para poder obtener los likes que me hagan sentir bien, ¿cierto? Entonces, soy yo, pero necesito a ese otro que me esté dando los likes, ¿cierto? Para sentirme un sujeto realizado, ¿sí? Entonces, yo sí considero que la sociedad actual asiste a cierta dialéctica en suspenso. Se cumple como con ciertos indicios de esa patología que se advierte, porque Walter Benjamin es un pesimista, pero un pesimista activo, que le gusta reflexionar sobre esos escenarios paradójicos, buscando en los vestigios. Él, digamos, como que le gusta mucho las metáforas o las imágenes mentales más bien, y busca en los vestigios de lo que otros consideran las ruinas, buscar como qué es lo que hay en el sentido último de esas ruinas. Entonces, bueno, es un buen ejercicio plantearse un mundo con una dialéctica en suspenso, porque nos ayuda a timbrarnos un poquito, como a despertarnos en cómo podemos hacer desde nuestra poquita incidencia en estos espacios, a que eso no, digamos, como que se apacigüe un poco. Y con eso quiero conectar con la siguiente pregunta, profe. Colombia, ¿cierto? Nuestro, digamos, como el territorio que nosotros habitamos, pero también que determina el campo semántico de las personas con las que convivimos. Porque si hay algo que es uno, es dónde está metido, qué es lo que lo rodea, cuáles son los valores culturales que hay en el espacio. Entonces, ¿cómo ves esa sociedad colombiana desde la educación, que es tu lugar? ¿Cómo ves este momento que estamos con la inteligencia artificial, que los estudiantes entonces ya no conversan con los textos, sino que conversamos es con el chat, y que el chat a veces también nos hace el ejercicio de la investigación, ya no estamos cuestionándonos, preguntándonos, sino que la inteligencia artificial es quien responde por nosotros? ¿Cómo ves también la sociedad colombiana, los jóvenes colombianos en este marco antropológico? Pues, bueno, Colombia yo creo que uno la ve como entre dos extremos, ¿cierto? Es decir, uno puede navegar entre la visión más pesimista de creer que este es un territorio, un pandemonium, una sucursal del infierno, ¿cierto? Es decir, es una sociedad caótica, contradictoria, corrupta, ineficiente, depredadora del medio ambiente, asesina de sus mujeres y sus niños. O también lo puede ver uno como el país más feliz del mundo, rico en biodiversidad, en recursos hídricos, gente bonita, amable, un clima precioso, un país de una riqueza natural inmensa, ¿cierto? Entonces uno se mueve como en esa dualidad, ¿sí? Contrastes, muchos contrastes. Pues absolutamente, ¿cierto? Y Colombia es un territorio fragmentado, y la sociedad, digamos, expresa esa fractura también. Colombia yo la veo como en una especie de paradoja en la cual está imbuido, y es una sociedad que requiere urgentemente hacer una reforma de su sistema educativo, de la educación en todos los niveles, pero que asimismo no le da importancia a la educación. Es decir, es un tema
no solo marginal, sino que, digamos, no copa las agendas públicas. Para la muestra un botón, este gobierno habla de reforma laboral, pensional, pero no se habla de reforma de la educación, no se habla de reformar, digamos, el sistema de ciencia y tecnología, que es supremamente importante para poder generar desarrollo. Y eso es un poco a veces lo que uno vive en las universidades, en una especie de doble discurso donde la investigación es muy importante, hay que investigar, la investigación nos puede sacar de muchos atolladeros, pero cuando uno mira los presupuestos, las políticas, las condiciones, eso no se refleja, ¿cierto? Entonces, digamos, desde esa perspectiva yo veo a Colombia estancada, y yo creo que nosotros no vamos a dar un paso importante mientras no haya un líder ni una dirigencia que decida hacer una reforma educativa a profundidad, que transforme, ¿cierto? Que hay que transformar no solo la educación en términos de lo que debe ser para el aporte productivo, sino en la generación de nuevos ciudadanos, nuevas ciudadanías, de un nuevo humanismo, insisto, y digamos, de la construcción de una sociedad, de un objetivo común como sociedad, ¿cierto? Lo otro que planteabas frente a la juventud y estas dinámicas de la inteligencia artificial, los chats, etcétera, yo creo que esto está generando unas transformaciones interesantes. Incluso ayer hablaba con algún estudiante que es muy inquieto con estos temas, y yo le decía, ¿vos sí le ves tanto peligro y tanto riesgo a la inteligencia artificial o estamos exagerando, ¿cierto? Y me decía, yo creo que hay que apoyarse en ella, es una herramienta muy útil, pero puede tener sus riesgos, ¿sí? Yo realmente no me preocupo mucho por eso, de que nos vaya a destruir. Incluso en estos días hablaba con mi esposa y yo le decía, pero es que el ser humano ya ha construido formas de destrucción que sí, la historia nos la ha mostrado, ¿sí? Y todavía las utilizamos. Entonces no me preocuparía tanto una máquina, ¿cierto? Que a veces ayuda mucho como para hacer ciertas tareas, pero sí preocupa el hecho, digamos, que le estemos dejando todo a la máquina y el pensamiento o la capacidad de pensar, de reflexionar, de ir a fondo a las preguntas esenciales, quede de lado, ¿cierto? Porque la máquina me está diciendo todo, me va a decir todo, ¿sí? Me da todas las soluciones, me da todas las respuestas, ¿sí? Pero la máquina, ¿hasta dónde te puede decir quién sos? Hacerle esa pregunta a ver qué dice, ¿cierto? O hacerle preguntas esenciales o trascendentales de la vida, por ejemplo, preguntarle qué hay después de la muerte o quién es Dios, y eso pues no te lo va a responder, ¿sí? Entonces ahí hay unos retos grandísimos. Ya incluso leía en estos días que ya hay inteligencia artificial para detectar el plagio de la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces muchos docentes están preocupados en Estados Unidos porque, claro, los estudiantes están encontrando en esto una herramienta poderosísima para escribir textos y tareas. Entonces hay empresas que están desarrollando formas de encontrar el plagio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el GPT construye de muchas fuentes. Entonces, si vos le haces un control antiplagio, no lo encontrás, ¿cierto? Entonces, lo otro es cómo controlamos, ¿sí? Entonces, estamos en este juego del gato y el ratón, ¿sí? Una inteligencia artificial que, digamos, genera unos impactos muy particulares, muy especiales, pero por el otro lado, una inteligencia artificial para contrarrestar la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces yo me imagino a veces esto como una sociedad distópica. No sé si has visto la serie Black Mirror, que hay varios episodios donde la sociedad, digamos, se vuelve distópica por todos estos temas de la tecnología, ¿cierto? Y cómo la tecnología autodestruye, ¿sí? Yo no sería tan, digamos, pesimista, ¿cierto? Yo confío mucho, a veces soy muy romántico, confío mucho en la ciencia y la tecnología, ¿sí? Porque la ciencia nos sacó de una pandemia y la ciencia nos ha salvado de muchas cosas, ¿cierto? Gracias a la ciencia yo tengo un amigo que hoy en día le están tratando un cáncer. Gracias a la ciencia yo me puedo tomar una píldora para que se me quite esta gripa que tengo, ¿cierto?
Entonces yo confío mucho en eso, ¿sí? Obviamente la ciencia tiene un lado oscuro y la historia nos lo ha demostrado también. De hecho, cuando tocas el tema de la sociedad distópica, que es muy interesante el ejemplo que pones, Black Mirror, que es construida por sociólogos futuristas, que son científicos, que miden proyecciones del comportamiento humano, es muy interesante. De hecho, va a salir una temporada nueva, profe, en junio, para que estemos pendientes ahí y ojalá la conversemos. Claro que sí, ahí voy a estar de primero, porque a mí me encanta esa serie. Sí, ojalá la conversemos porque, bueno, trae unos escenarios para la reflexión muy interesantes. También conectando con la idea que mencionas de los estudiantes, del plagio, de la inteligencia artificial antiplagio y estos modelos generativos del lenguaje, son conexiones de redes, de servidores y nodos que están interconectados y que es casi que imposible rastrear. A mí me da la impresión de que no estamos haciendo bien la lectura, que no estamos haciendo bien la tarea, porque la tarea tal vez sería, digo yo, Nicolás en su ignorancia, será lo arbitrario, no es el asunto de la copia, sino de la tarea en sí como tal. O sea, no es más bien el asunto educativo, lo arbitrario es lo educativo, y es justamente a partir de esa suspensión de la dialéctica, porque, o sea, realmente uno conversa con el texto de un estudiante, o el texto de un estudiante si realmente refleja lo que él quiere decir. Y con esto voy a tratar de ser un poquito preciso y ser cuidadoso, porque es que lo que escribimos es lo que pensamos. Y tal vez, bueno, buenos escritores piensan de manera organizada tratando de que lo que escriban sea en efecto su pensamiento. Pero cuando tenemos malos escritores, pero eso es síntoma de que tenemos malos pensadores, entonces, y malos lectores, entonces hay una cadena de reproducción que realmente está reflejando un elemento estéril, que es producir. Entonces decía como que es esa cadena de reproducción que justamente es, digamos, como que mostrando la infertilidad de esos procesos, porque es que no estamos construyendo nuevas ideas, sino que estamos reproduciendo ideas pasadas. Entonces yo tal vez, y también entiendo a los estudiantes, de que muchas cosas no signifiquen nada con sus vidas y que a eso no le demuestran una pasión, por lo que deciden copiarlo, deciden que eso lo haga otra cosa. Entonces es como una pregunta de las carreras o las profesiones que estamos ofertando en la universidad, si tienen que ver con las pasiones de las personas, de los seres humanos, o no, es un ejercicio artificial, estamos utilizándolos como mero instrumento. Y a su vez, al darse cuenta de que se están sintiendo como mero instrumento, pues instrumentalizan más su ejercicio, produciendo meros instrumentos. Entonces, no sé, profe, ¿cómo ve este escenario que aquí acabo de plantear? Aquí me estaba acordando de una frase de un secretario de Educación del municipio de Envigado, que nos decía en un foro alguna vez que nosotros tenemos universidades del siglo XVIII con profesores del siglo XIX para estudiantes del siglo XXI. Y esta pregunta que haces al comienzo me lleva a pensar que yo creo que estamos haciendo la pregunta incorrecta, ¿cierto? Porque, es decir, ¿por qué nos asusta la inteligencia artificial? Porque seguimos muy pegados a los viejos esquemas. Es que, ¿qué hace el profesor universitario o el profesor de básica? Lo mismo que hacía Sócrates en la antigua Grecia, exactamente eso no ha cambiado, es decir, un tipo que se para al frente de un grupo a hablar, ¿cierto? Eso no ha cambiado, no se ha transformado, pero la tecnología y la sociedad se está transformando en ese sentido. Y demuestra esa arbitrariedad. Claro, y la educación como que se para a un lado del camino a ver pasar esos cambios tecnológicos, pero no nos estamos haciendo la pregunta es cómo nos transformamos en función de esos cambios, ¿cierto? Es decir, yo creo que la cuestión, y yo se lo digo mucho a los estudiantes, que yo ya aprendí a no pelear con el celular es un aliado.
más que un enemigo. La internet es un aliado más que un enemigo, ¿cierto? Alguna vez, esto me hace acordar de una anécdota, cuando yo era profesor de la Universidad de Medellín, y llegó un profe, un compañero de oficina muy indignado, que porque había citado a los estudiantes a la biblioteca y que la mayoría no habían ido. Llegó uno. Y que él estaba muy preocupado, que porque los estudiantes tenían que ir a la biblioteca a consultar los libros en papel. Yo le dije, ¿por qué? Si mucha de la información también la hay en internet, ¿sí? Y yo le dije, la biblioteca es un espacio importante, claro, y muchas cosas no están en internet, están en un estante, y hay que también, digamos, propiciar que la gente vaya a ese espacio a leer, a buscar, a las actividades culturales que hacen las bibliotecas. Le dije yo, ¿vos conocés Google Académico? Me dijo, más o menos. Entonces le dije, mira, vos por Google Académico puedes asociar la base de datos de la biblioteca de la Universidad de Medellín, ¿sí? Y a través de esa herramienta vos podés articular la metabiblioteca de la Universidad de Medellín, es decir, los libros y los artículos digitales. Entonces, ¿para qué te vas a poner a pelear con la biblioteca si también tenemos la posibilidad de la metabiblioteca, ¿cierto? Entonces yo le decía, es que el problema, además me decía una cosa muy particular, a él le indignaba mucho que los estudiantes hablaran mal, y él decía que los estudiantes hablaban mal porque veían a Suso el Paspi. Y yo le dije, no, yo creo que vos estás identificando mal el problema. Suso el Paspi no es el culpable de que la gente hable mal. ¿Sí? Los procesos del lenguaje son muy complejos, ¿cierto? Y mutan y cambian, ¿sí? Y tuvimos una conversación ese día porque él estaba muy indignado. Yo le dije, no peleemos con el Facebook. El Facebook tiene grupos de discusión, tiene grupos académicos. Vos puedes buscar material de la NASA en Facebook, ¿sí? Entonces, pelear con la tecnología, eso es una bobada, pues es una lucha perdida, ¿sí? Yo creo que lo que tenemos que hacer es preguntarnos, es decir, cuáles son las formas de evaluar, cuáles son las formas de interactuar con esa inteligencia artificial, cómo hacer una clase con inteligencia artificial y poderle preguntar a esa inteligencia artificial y valorar la estructura que ella nos da en términos de argumentación, por ejemplo, ¿sí? O hacer una evaluación con el ChatGPT. Pongamos al ChatGPT a competir con las respuestas de los estudiantes, ¿cierto? Es decir, yo creo que nos hace falta ser muy creativos en ese sentido como institución educativa, la universidad, la escuela, le hace falta ser más creativo en ese sentido, y obviamente lo que estamos enseñando no va a servir para nada en el futuro. Es decir, los problemas que nos está generando el presente y el futuro no los vamos a abordar con el conocimiento que estamos enseñando. La realidad de la sociedad futura va a ser muy distinta, vamos a tener empleos, vamos a tener perfiles muy diferentes. Hace tan solo 10 años, ¿quién creería que podía existir una cosa llamada Instagramer o YouTuber? Sí. ¿Cierto? Son profesiones totalmente profesiones, hay gente que vive de eso y se ha vuelto multimillonaria por eso, un gamer. Entonces, hoy no nos imaginamos cuáles van a ser las profesiones del futuro. O unos podcasters, por ejemplo. Sí, que es también una especie de reinvención de la radio, ¿no? Sí. Muchas gracias. ¿Quedó la mano de ella? No, está bien. Es que este es un... ahí vamos. Entonces sí, profe, digamos como para que vayamos concluyendo esta conversación que hemos dicho y que hay bastantes cosas para... Aquí no respondemos, bueno, sí se responden varias preguntas, pero se generan muchas otras más. Entonces, a mí me gustaría finalizar este encuentro con que el profe nos recomiende ciertas lecturas, ciertos textos que para su perspectiva sean un punto de inflexión, o que usted consideraría que podrían ser un punto de inflexión en la vida de las personas. Entonces, a mí me gusta regalar libros, entonces qué rico que usted nos pueda regalar los títulos de algunos libros, y sobre todo para todos los que ven los encuentros, leerlos. Pues más que libros,
porque no tengo muy buena memoria para los títulos. Yo hablaría sobre todo de autores, ¿sí? A mí hay un autor que me transformó profundamente cuando era muy jovencito, y me lo encontré, o llegó a mí por un libro que tenía un primo mío en la mesa del comedor, que se llamaba Humano, demasiado humano, de Nietzsche. Y yo empecé a leer el libro. Al principio no entendía absolutamente nada, pues que uno a los 14, 15 años, pues yo le pregunté, mi primo estudiaba en La Salle, yo estudiaba en otro colegio, y yo le dije, ¿por qué estás leyendo ese libro? Que me lo había puesto el profesor de filosofía, pero que le parecía hartísimo, pues que él lo leyó, pero que no entendió mayor cosa. Y me lo regaló, él me regaló ese libro, y mucho después lo leí, ¿sí? Humano, demasiado humano, y me enamoré de Nietzsche, ¿cierto? Me enamoré de Nietzsche, empecé a leer algunas biografías, la historia de Nietzsche, y yo creo que, hay un libro que es un libro que es como una especie de imitación de la Biblia cristiana, que es el Zaratustra, ¿cierto? ¿Sí? Y hay un capítulo que habla de las 3 transformaciones del espíritu. Eso a mí me marcó muchísimo. El camello, león y el niño, exacto. Entonces ese es un libro, pues, que a mí me gustó muchísimo. Y hablando de Nietzsche, me encontré alguna vez una novela que me recomendaron llamada El día que Nietzsche lloró. ¿Sí? Incluso se hizo una película, muy buena también. Sí, y es el encuentro de Nietzsche y Freud, ¿cierto? Nada más y nada menos. Exactamente, en una especie de escenario, digamos, ficticio, donde el doctor Freud trata la enfermedad de Nietzsche, ¿cierto? Y a su vez Freud se reencuentra con las preguntas de Nietzsche, ¿cierto? Y ese tema de la relación con Luz Salomé, ese amor imposible, ¿cierto? Esa novela me gustó mucho. Yo creo que de los autores que hemos citado hoy, por ejemplo, Lipovetsky, Zygmunt Bauman, ¿sí? Estos, digamos, de la línea deconstructivista francesa, ¿cierto? De toda esta línea que viene desde Nietzsche, pasando por Heidegger, por Foucault, Deleuze, Derrida, ¿cierto? Me parece que, pues a mí me ha gustado mucho, digamos, esa línea deconstructivista, digamos, las ideas de Foucault sobre el poder. Un libro muy interesante es Vigilar y Castigar, ¿cierto? Esa podría ser otra referencia. En términos, pues, de filósofos que me marcaron y que hacen parte como de esa filosofía disruptiva, ¿cierto? De la filosofía de la sospecha, ¿sí? Y sin lugar a dudas Freud para mí también es un autor de obligada lectura, sobre todo para estas preguntas fundamentales de la naturaleza humana, ¿sí? Hay un libro que a mí me cautivó mucho, es El malestar en la cultura, y cuando uno lo empieza a leer, que él describe una escena muy particular de un hombre ahorcado en un árbol, y creo que es su peor enemigo el que está colgado ahí, ¿cierto? Entonces, digamos que podrían ser esas algunas referencias relacionadas, pues, con este tema. Hay pues libros ya asociados como al tema de la epistemología. Hay un libro que es muy denso pero muy hermoso, que es el Tratado de la Naturaleza Humana de John Locke, ¿cierto? El empirista, ¿sí? Y hay un capítulo o capítulos donde él, creo que él fue médico también, habla de la fisiología del ojo, y el ojo como un instrumento que nos abre al conocimiento, ¿cierto? Exactamente, ¿cierto? Y por el conocimiento entra por ahí precisamente. Esas podrían ser como algunas referencias así que me coges. Quemar ropa. Exacto. Profe, no, pero muy interesante que, o sea, la tendencia es que nos recomiendan leer filosofía. O sea, en un mundo en el que cada vez estamos, digamos, como que... yo no tengo nada con los libros de autoayuda, pero... Yo sí. Pero una pelea casada con... Eso, y con el coach. Bueno. El
coaching, Sí. eso sí. Entonces, bueno, nos recomiendan es leer filosofía porque, digamos, como en esa exacerbación de lo light, entonces lo pesado tendría que ser la resistencia. Entonces resistamos a partir de esos martillazos que dan el cerebro, en la memoria, en el recuerdo, sobre todo en la cognición y en lo sintiente, porque es que Nietzsche fue estudiante de Schopenhauer y Schopenhauer era, somos seres volentes, él tenía la pelea casada con Descartes. Somos seres volentes antes que pensantes o cognoscentes. Entonces, no, profe, le agradezco inmensamente su tiempo, su paciencia con nosotros, porque ustedes ven este episodio, pero detrás de este episodio hubo un montón de elementos técnicos, pero bueno, se trató de hacerlo lo más ameno Y posible. aplazamientos. Sí, aplazamientos, casi Pero- no encontramos un espacio. Yo le agradezco Pero nos inmensamente. encontramos, ¿no? Sí. Agradecerte a vos, Nico, por esta invitación, al compañero Raúl que pues tuvo la oportunidad de ser alumno mío este semestre y encontrarnos a través del arte y la filosofía y encontrarte a vos. A mí me encanta ser amigo de los filósofos, de los artistas, de los literatos. En eso soy muy nietzscheano. Yo creo que el mundo debería ser de los artistas, ¿cierto? Los artistas debían demandar, no los políticos. Entonces, no, agradecer el espacio, la oportunidad de poder conversar y hacerlo muy libremente y tocarnos las fibras como humanos a través de estos diálogos. Entonces, para cerrar, darle nuevamente las gracias al profe por prestarnos su casa, por prestarnos su tiempo y su conocimiento. De hecho, y bueno, y por el alimento, por supuesto que estuvo delicioso. Y bueno, nosotros también traímos unos regalitos, unas cervecitas de Villamil, que tienen una selección de cervezas artesanales que yo recomiendo y que puede ser hasta publicidad, pero yo no creo, porque, bueno, en estas conversaciones poca gente, ¿cierto? Pero vamos, digamos, llegando a un público cada vez más inquieto, que se pregunta cada vez. Ya llevamos 4 episodios con esto y creo que vamos a seguir profundizando sobre la conversación. No, yo creo que lo de la cerveza es abrirle el espacio a lo dionisiaco. Eso, sí. Ya fuimos muy apolíneos, ahora nos vamos a lo dionisiaco. Exacto. Entonces, no, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por verlo. Nos vemos pronto. Hasta pronto.